Experimentos humanos secretos. La oscura verdad que el gobierno esconde. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría conspirativa, nacida de la paranoia colectiva o de historias exageradas en Internet. Son hechos documentados, pruebas cuidadosamente ocultas durante décadas y testimonios estremecedores de personas que vivieron el horror en carne propia. Hombres y mujeres que, sin saberlo, fueron sometidos a experimentos inhumanos, llevados a cabo en las sombras por agencias gubernamentales y organizaciones secretas con acceso a tecnología avanzada y con absoluto poder para operar fuera de los límites de la ley. No se trata de rumores o especulaciones sin fundamento. Existen documentos desclasificados que revelan programas encubiertos de experimentación humana, donde civiles inocentes fueron utilizados como sujetos de prueba sin su consentimiento. Niños, ancianos, enfermos mentales, prisioneros y ciudadanos comunes fueron manipulados como si fueran simples conejillos de indias en una serie de proyectos diseñados para explorar los límites del control mental, la resistencia del cuerpo humano y los efectos de sustancias químicas desconocidas. Algunos fueron expuestos a drogas altamente peligrosas sin previo aviso, mientras que otros fueron sometidos a torturas psicológicas con el fin de manipular sus mentes hasta quebrarlas por completo. Se les privó del sueño durante días, fueron expuestos a niveles de radiación mortales y, en algunos casos, desaparecieron sin dejar rastro después de haber sido ingresados en instalaciones ultrasecretas de experimentación. El infame proyecto MKUltra es solo la punta del iceberg. Decenas de programas clandestinos operaron bajo nombres distintos, cambiando su identidad con cada nueva filtración o revelación. Algunos creen que estos experimentos nunca terminaron, sino que simplemente evolucionaron, refinando sus métodos y ocultándose mejor de la vista pública. ¿Hasta dónde llegó el gobierno en su afán por descubrir los límites de la mente y el cuerpo humano? ¿Y cuántas personas fueron sacrificadas en nombre de la ciencia sin que el mundo jamás conociera sus nombres? Lo que descubrirás en este video podría cambiar para siempre la forma en la que ves a las autoridades, la ciencia y hasta la propia realidad. La pregunta no es si estos experimentos ocurrieron, sino qué otros secretos aún permanecen enterrados en lo más profundo de los archivos clasificados, esperando ser revelados. Desde el infame proyecto MKUltra, donde la CIA llevó a cabo experimentos de control mental, utilizando drogas psicodélicas, torturas y manipulación psicológica, hasta los crueles experimentos con radiación realizados en personas que nunca supieron lo que les estaban haciendo. La historia está plagada de casos en los que gobiernos han usado a sus propios ciudadanos como conejillos de indias sin su consentimiento. Lo más aterrador es que, aunque estos programas fueron supuestamente cancelados y expuestos al público, hay pruebas que sugieren que nunca realmente terminaron, solo cambiaron de nombre. MKUltra. El control de la mente a cualquier costo. En la década de 1950, en plena Guerra Fría, la CIA temía que sus enemigos hubieran desarrollado técnicas de manipulación mental. Para contrarrestar esta amenaza, se lanzó el proyecto MKUltra, un programa secreto destinado a estudiar cómo controlar la mente humana. En experimentos encubiertos, a miles de ciudadanos estadounidenses y canadienses se les administraron drogas como el LSD sin su conocimiento. Se trataba de soldados, presos, enfermos mentales, ciudadanos comunes e incluso niños. Uno de los casos más impactantes fue el del Dr. Ewen Cameron, un psiquiatra que trabajaba en un hospital en Montreal y que, con financiamiento de la CIA, sometió a sus pacientes a electroshocks extremos, privación sensorial y drogas para reconfigurar sus mentes. Sus víctimas, en su mayoría personas con trastornos menores como ansiedad o depresión, terminaron con daños irreversibles, olvidando sus identidades, perdiendo la capacidad de hablar y sufriendo episodios de terror incontrolable hasta el final de sus vidas. Uno de los sobrevivientes, Linda McDonald, fue ingresada en la clínica de Cameron por una leve depresión posparto.
Cuando salió, no recordaba quién era, cómo hablar, ni reconocía a su familia. Durante décadas, el gobierno negó estos experimentos, pero documentos desclasificados confirmaron la existencia de MKUltra, obligando a la CIA a admitirlo, aunque aseguraron que el programa se había cancelado en los años 70. Radiación y experimentos con seres humanos, expuestos a la muerte sin saberlo, mientras la CIA jugaba con la mente de las personas. Otras agencias del gobierno realizaban experimentos aún más crueles. En la década de 1940 y 1950, cientos de estadounidenses fueron expuestos a dosis letales de radiación sin su conocimiento, en lo que el gobierno llamó pruebas científicas para la seguridad nacional. En hospitales y clínicas, pacientes enfermos recibían inyecciones de plutonio y uranio para observar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Algunos de ellos eran niños con discapacidades, ancianos, prisioneros e incluso mujeres embarazadas. En un caso particularmente macabro, en 1945, un trabajador de una fábrica en Rochester, Nueva York, llamado Albert Stevens, fue inyectado con plutonio sin su conocimiento. Los médicos le dijeron que tenía cáncer terminal y lo sometieron a constantes pruebas para evaluar los efectos de la radiación. Stevens murió años después, sin haber sabido jamás que nunca tuvo cáncer y que había sido utilizado como un experimento humano. También están los casos de las niñas de radio en la década de 1920, jóvenes trabajadoras que pintaban esferas de relojes con pintura luminiscente a base de radio. Se les dijo que era seguro e incluso las alentaban a afilar sus pinceles con la lengua. Años después, comenzaron a desarrollar necrosis en la mandíbula y cánceres inoperables debido a la radiación. La mayoría murió en agonía antes de cumplir los 30 años. ¿Realmente terminaron estos experimentos? A pesar de que el gobierno ha asegurado que estos programas fueron cancelados, documentos filtrados, testimonios de exagentes y extrañas coincidencias apuntan a lo contrario. En 2018, un grupo de veteranos de guerra denunció haber sido usados como sujetos de prueba en nuevos experimentos de control mental. Algunos reportaron haber sido expuestos a drogas experimentales sin su consentimiento durante misiones militares. Otros aseguran que aún existen instalaciones secretas donde continúan los estudios sobre el poder del LSD, la hipnosis y la manipulación psicológica. Además, en 2020, un documento desclasificado reveló que la CIA estuvo explorando técnicas de control cerebral remoto mediante ondas electromagnéticas hasta fechas recientes. Y si esas investigaciones fueron descubiertas, ¿cuántas más siguen ocultas? Lo que sabemos con certeza es que estos experimentos, aunque oficialmente cerrados, siguen dejando huellas en la historia y en las vidas de quienes fueron víctimas de ellos. Y si el pasado nos ha enseñado algo, es que cuando se trata del control y la manipulación, la verdad siempre tarda en salir a la luz. Pero cuando lo hace, es más aterradora de lo que jamás imaginamos.